Saludos a todos. En la clase de hoy vamos a ver el tema de estequiometría. Aquí vamos a hacer algunos cálculos para poder resolver preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto reactivo necesito para poder obtener esta cantidad de producto que me interesa? O ¿para cuánto producto me alcanza este reactivo que tengo? Entonces, son cálculos muy importantes porque pues no va a ir a comprar cantidades exorbitantes de reactivos y lo que va a hacer es una pequeña cantidad de producto. Y tampoco se puede poner a hacer cuentas alegres, ¿verdad? Que con poquito reactivo pues me alcanza para un montón de producto. Entonces, pues son cálculos bastante prácticos, pero vamos a dividir esta clase en tres partes. Una de conceptos básicos, otra que es de cálculos estequiométricos y la otra donde vamos a ver los conceptos de reactivo limitante y rendimiento de reacción. Entonces, que también son cálculos que tienen que ver con la estequiometría de la reacción, pero que ya incluyen consideraciones como, por ejemplo, bueno, yo esperaba esta cantidad de producto, pero en realidad obtuve esta otra. Entonces, vamos a comenzar ya con la primera parte, que es de conceptos básicos. ¿Cuál será el primer concepto? Bueno, que es estequiometría, porque es el tema que estamos estudiando ahorita. ¿Qué es estequiometría? Pues es la parte de la química que estudia las proporciones en que se unen los elementos para formar un compuesto y las proporciones en que se combinan los reactivos para poder formar productos y en qué proporción se forman estos productos. Bueno, ya sobre la estequiometría de los compuestos tenemos alguna noción. Aquí hay un ejemplo. En la parte izquierda de esta lámina, pues podemos ver una molécula de dióxido de carbono. Sabemos que la fórmula es CO2 y eso quiere decir que una molécula de dióxido de carbono está formada por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Que a su vez, bueno, cuando vimos el concepto de masa molar, que es la masa de un mol de dióxido de carbono, pues vimos que un mol de dióxido de carbono son 6.022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Pero si para cada una de estas moléculas necesito un átomo de carbono, entonces para 6.022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono, voy a necesitar 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. O sea que para cada mol de dióxido de carbono requiero de un mol de átomos de carbono. Del mismo modo, podemos analizar el oxígeno y vamos a llegar a la conclusión de que para un mol de dióxido de carbono necesitamos 2 moles de átomos de oxígeno. Entonces, ya tenemos ahí la proporción. Si se fijan, pues ahí dice debajo del concepto de masa molar que un mol de dióxido de carbono está formado por un mol de carbono y 2 moles de oxígeno. Y por tanto, con esa relación nosotros encontramos la masa molar, porque en la tabla periódica aparece la masa de cada mol de átomos de cada uno de los elementos. Entonces, pues no es más que multiplicar y sumar. Y listo. Entonces nos da una masa de 44, que quiere decir que la masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos sobre mol. O sea que cada mol de dióxido de carbono tiene una masa total de 44 gramos. Bueno, ya esto es un estudio de proporciones, de cómo están unidos los átomos, y vemos que la relación que hay en unidades, o sea que así como decimos, bueno, por cada molécula, pues un átomo de carbono y dos de oxígeno, también la relación está en moles. O sea que cada mol de moléculas está formada por un mol de carbono y por 2 moles de oxígeno. Bueno, pues parecido vamos a estudiar ahora, pero ya reacciones químicas. Bueno, en el lado derecho de la presentación, pues pueden ver ustedes la reacción de obtención del dióxido de carbono. Esto es, pues, carbono con molécula de oxígeno. En la naturaleza el oxígeno se encuentra así de forma molecular. Pasa igual que con el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y los elementos del grupo CTA, o sea, los halógenos, se encuentran en la naturaleza de forma molecular, porque son los elementos más electronegativos. Entonces, si a mí me dicen hidrógeno, yo escribo H2. Si me dicen nitrógeno, yo escribo N2 y lo mismo pasa con el oxígeno. Esa ya es una regla general. Entonces, ahí tenemos nosotros que el carbono se combina con el oxígeno del ambiente para formar una molécula de dióxido de carbono y que lo único que sucede es un reordenamiento de estos átomos.
los átomos de oxígeno se separan entre ellos y luego pues se adhieren al átomo de carbono, ¿verdad? Para formar esa molécula. Y ahí tenemos la reacción escrita en la parte de abajo, un átomo de carbono con una molécula de oxígeno, forma una molécula de dióxido de carbono, pero que también esta relación está en moles. Un mol de carbono se va a unir con un mol de moléculas de oxígeno para formar un mol de moléculas de dióxido de carbono. Entonces son este tipo de relaciones las que vamos a estudiar. Pero bueno, aquí tenemos un caso especial en donde, si se fijan, pues les cuento qué es lo que pasa. A ver, carbono se une con oxígeno y forma dióxido de carbono, pero hay la misma cantidad de átomos en reactivos y en productos, y era lo que les mencionaba. En una reacción lo que sucede es un reordenamiento de los mismos átomos. La masa se conserva. Ese es un principio que se cumple en todas las reacciones químicas. Los átomos se separan, se unen o, bueno, ya estaban unidos y ahora se aglomeran más, etcétera. Pero el punto es que la masa se conserva y eso es porque los átomos pues no aparecen ni desaparecen, o sea, simplemente se reordenan. Bueno, pero hay casos como el que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Ahí pueden ver la reacción química. En el lado izquierdo dice nitrógeno más hidrógeno igual a amoníaco. Y es cierto, ¿verdad? Si yo tengo el gas nitrógeno y el gas hidrógeno, los uno me va a formar el amoníaco. Pero pueden ver ustedes ahí que tenemos N2, o sea, dos átomos de nitrógeno en los reactivos y solamente uno en los productos. ¿Cómo es posible eso? Que se hizo el otro. Bueno, lo que pasa es que una reacción química solamente representa qué es lo que pasa, ¿verdad? Es una descripción cualitativa de lo que sucede en el cambio químico. Entonces, ahí me está contando, mire, lo que pasó fue esto, ¿verdad? O es como que yo le diga a usted, mire, para hacer un pastel usted necesita harina, azúcar, huevos, leche, etcétera, mezclar, hornear tantos minutos a 180 grados, etcétera. Entonces, ahí le estoy describiendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a necesitar para que esto pase, etcétera. Pero luego viene la ecuación química. La ecuación química es una igualdad, ¿verdad? Entonces, y allí me va a decir no solamente el procedimiento, no solamente qué necesito, sino la cantidad que necesito de cada reactivo para obtener un pastel o para obtener dos pasteles. Entonces, no es lo mismo que le diga va a necesitar harina y azúcar a que le diga va a necesitar una libra de harina y una taza de azúcar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, basándonos en la figura de abajo, se ha escrito la ecuación química de arriba. ¿Cómo así? Vaya, en la figura, en el primer recipiente tenemos una división, ¿verdad? Que, bueno, me divide el recipiente en dos partes. En una de las partes está el nitrógeno, ahí vemos dos moléculas de nitrógeno, y es lo que aparece en la ecuación química de arriba. Ahí dice 2N2, o sea, dos moléculas de nitrógeno. Luego vemos que en la otra parte del recipiente hay 6 moléculas de hidrógeno y es lo que aparece en la ecuación de arriba. Esto, bueno, se conectan las dos partes del recipiente y entonces se hace la reacción y vemos que se han separado los átomos de nitrógeno, se han separado los de hidrógeno y se han unido nitrógeno con hidrógeno para formar el amoníaco y se han formado 4 moléculas de amoníaco. Y eso es lo que aparece representado en la ecuación química de arriba. 2N2 más 6H2 igual a 4NH3, ¿verdad? Entonces, luego en la siguiente ecuación química lo que se ha hecho es simplificar o multiplicar por un medio a ambos lados de la ecuación. Y entonces tenemos que por cada una molécula de nitrógeno se necesitan 3 de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco, ¿verdad? Esta relación también está en moles, ¿verdad? Estos números, por ejemplo, el 1 que no se escribe antes del nitrógeno, o el 3 que aparece ya en azulito, o el otro 2 que antecede al amoníaco, estos se llaman coeficientes estequiométricos y son los que representan la proporción en que se combinan los reactivos y que se forman los productos. ¿Cómo así? Bueno, quiere decir que por cada una molécula de nitrógeno,
Entonces se requieren 3 moléculas de hidrógeno. O bien, por cada mol de nitrógeno se requieren 3 moles de hidrógeno. ¿Y cuánto se va a formar de amoníaco? 2 moles de amoníaco, ¿verdad? Entonces, esa proporción se mantiene, si se fijan la de arriba es el doble, es la misma proporción, ¿verdad? Entonces, estos coeficientes estequiométricos son la diferencia entre una reacción y una ecuación química. Una reacción química describe el cambio químico. En una ecuación química, además de describir el cambio químico, también describe la proporción en que se combinan reactivos y se forman productos. Pero ¿cómo se van a obtener estos coeficientes? Porque son súper importantes. Todos los cálculos que nosotros vamos a hacer van a partir de una ecuación química, no de una reacción. Porque ahí y con esas proporciones es que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo le digo para hacer un pastel necesita 1 libra de harina, entonces usted sabe que si quiere preparar 2 pasteles va a ocupar pues 2 libras de harina, ¿verdad? Entonces, que es la misma proporción que va a utilizar para un pastel que para el otro pastel. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces necesitamos esas proporciones, necesitamos estos coeficientes y encontrar estos coeficientes que iguale la cantidad de átomos en ambos lados de la reacción. A ese procedimiento se le llama balanceo de reacciones químicas, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar nosotros 2 métodos. Hay varios otros, pero nosotros lo que nos interesa es que la reacción esté balanceada. Entonces, vamos a aprender método de tanteo y el método algebraico. Por el momento, con eso sería suficiente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el método de tanteo utilizando esta reacción que corresponde a la combustión incompleta del propano. ¿Qué es una combustión incompleta? Pues es aquella en donde el oxígeno no es suficiente para que todos los átomos de carbono del combustible, ¿verdad?, se combinen con el oxígeno. Aquí, si se fijan, pues tenemos átomos de carbono solitos, no alcanza el oxígeno para que se forme CO2, ¿verdad?, con todos los átomos de carbono. Entonces, por eso se llama combustión incompleta. Hay parte todavía de combustible que no se quemó. Bueno, entonces, ¿qué es el método de tanteo? Así como su nombre lo dice, es ir tanteando, es ir a pura prueba y error. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que la reacción no está balanceada. En los reactivos nosotros tenemos nada más 3 átomos de carbono y en los productos tenemos 2. Entonces, pues, mi primer impulso es volver par la cantidad de átomos de carbono. Alguien puede empezar por otro elemento, no hay problema. Nosotros vamos a irnos arreglando en el camino, ¿verdad? Bueno, para volver par este número de átomos de carbono en los reactivos, yo voy a poner un 2. Esto quiere decir 2 moléculas de propano. O sea que si una molécula de propano tiene 3 átomos de carbono, entonces en 2 moléculas van a haber 6 átomos de carbono. Si en una molécula de propano hay 8 átomos de hidrógeno, entonces en 2 moléculas van a haber 16 átomos de hidrógeno. Bueno, pero entonces hay 16 átomos de hidrógeno, hay 6 de carbono. En los productos hay 2 productos que tienen carbono. Ay, ¿a cuál le pongo? Le pongo más, ¿a cuál le pongo menos, verdad? Le pongo 2 a uno, 4 al otro, ¿cómo hago, verdad? Entonces, voy a empezar por el hidrógeno, porque hidrógeno solamente hay en uno de los productos, entonces voy a empezar igualando los hidrógenos. Si se fijan, pues ahí vamos a ir nosotros probando, ¿verdad? Bueno, como hay 16 átomos de hidrógeno ahorita en los reactivos, pues en los productos quiero lo mismo. En los productos ahorita tengo 2, entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 8. ¿Verdad? Veamos entonces ahora el oxígeno. Que el oxígeno solamente hay en uno de los reactivos, ¿verdad? Pero hay en 2 de los productos. Bueno, ahorita en los productos entonces tengo estos 8 átomos de oxígeno y tengo este otro 9, ¿verdad? Pero en los reactivos tengo un número par de oxígenos, entonces voy a volver par aquí también esta cantidad. Voy a poner un 2 aquí, ¿verdad? Así ya tengo 10 átomos de oxígeno, perdón, tengo 10 átomos de oxígeno en los productos
y tengo 2 en los reactivos, no está balanceado, pero entonces lo que voy a hacer aquí es poner un 5. 5 moléculas de oxígeno. Cada molécula tiene 2 átomos, entonces 5 moléculas van a tener un total de 10 átomos de oxígeno. Así ya tengo balanceado el oxígeno, ya tengo balanceado el hidrógeno y veamos qué pasó con el carbono. Bueno, el carbono tenía acá 2 por 3, 6 átomos de carbono y aquí tengo estos 2 y este otro 3. Pero para ya no cambiar la cantidad de oxígeno, pues yo voy a emparejar con el carbono que está solo, ¿verdad? Si en los productos nada más tengo 2 y en los reactivos tengo 6, pues entonces me faltan 4, ¿verdad? Revisemos nuevamente. Carbono. De este lado tengo 2 por 3, son 6. Del otro lado, el carbono, tengo estos 2 y estos 4, tengo 6. Con el hidrógeno, tengo 2 por 8, 16. Y en los productos tengo 2 por 8, 16 también. Y con el oxígeno, aquí tengo 5 por 2, son 10. Y aquí tengo 2 y tengo 8 más, entonces serían 10 también. ¿Verdad? Entonces ya la reacción ha quedado balanceada. Esto es por prueba y error, ¿verdad? Es ir cambiando números, ir agregando números. Aquí no todos los números tienen mitad, entonces no los puedo simplificar, ¿verdad? Todos me han quedado enteros, entonces estamos bien. Ya quedó balanceada la reacción. Voy con la siguiente. Aquí vamos a aplicar el método algebraico. Sí, usted lo puede balancear por el método de tanteo, no hay ningún problema, simplemente estoy tomando esta reacción como un ejemplo para que vean cómo se aplicaría el método algebraico, ¿verdad? Bueno, lo primero es poner los coeficientes estequiométricos representados por letras, son las incógnitas, ahí están marcados en rojo, ese paso ya lo hice, y entonces ahora lo que procedemos es a despejar o a encontrar esas cantidades, cuánto vale P, cuánto vale Q, cuánto vale R y cuánto vale S. Bueno, entonces vamos a hacer las ecuaciones, ¿verdad? Las ecuaciones algebraicas. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que quiero hacer? Igualar la cantidad de átomos de cada uno de los elementos en reactivos y en productos. Entonces voy a hacer una ecuación por cada uno de los elementos. Voy a empezar por el carbono. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos en los reactivos? Bueno, tenemos 3 por P, ¿verdad? Entonces, 3P tiene que ser igual a la cantidad de átomos de carbono que hay en los productos, que ustedes pueden ver ahí que hay 1 por R, o sea, R. Hacemos lo mismo con los otros elementos. Ahorita con el hidrógeno tendría 8P en los reactivos. Y tengo 2S en los productos. Nos hace falta el oxígeno. Hay 2Q en los reactivos. Y en los productos hay 2R más S, porque hay oxígeno en el dióxido de carbono y en el agua, y todos estos átomos hay que sumarlos. Entonces sería 2R más S. Bueno, ahí tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Así nada más no se puede despejar, pero no, por más que simultaneemos no vamos a llegar a la respuesta. Pero lo que vamos a hacer es suponer uno de los valores. Si se acuerdan en la reacción del amoníaco, veamos, esta era la 3. No, no era esta. A ver, acá, si se fijan en la ecuación química, hay 2 formas de balancear la misma ecuación, ¿verdad? Ahí tenemos con coeficiente 2 y con coeficiente 1 el nitrógeno, pero en ambas reacciones, en ambas ecuaciones, hay un balanceo. Hay la misma cantidad de reactivos que de productos. O sea que en el método algebraico, al coeficiente del nitrógeno ya le puedo poner 1, le puedo poner 2, le puedo poner 5, le puedo poner 30,
y no importa, yo voy a llegar a una igualación de cantidad de átomos. Ahora, tampoco voy a poner números como pi o una cantidad así, ¿verdad? Porque es muy difícil de manejar, ¿verdad? Entonces, vamos a poner números convenientes, ¿verdad? Más a nuestro gusto. ¿Verdad? Entonces, veamos, aquí estamos. Bueno, y vamos a elegir una de las letras y con esa vamos a calcular las demás. Yo voy a elegir la letra P porque aparece en dos de las ecuaciones, ¿verdad? Que me dan directamente otra de las cantidades. Usted puede elegir la R, no hay problema, la S, no importa. Pero yo voy a trabajar con la P y le voy a dar un valor de 2. Voy a suponer que P es igual a 2, ¿verdad? Alguien le puede poner 1, no hay problema tampoco, ¿verdad? Le puede poner un 5, el número que a usted le guste. Bueno, entonces si esto es así, ¿verdad? Si P es igual a 2, entonces ahí pueden ver ustedes que R es igual a 3 por P. Entonces, 3 por P sería 3 por 2, que sería 6. Luego tenemos, ya tenemos la P, podemos sacar también la S. S sería 8P entre 2. Entonces sería 8 por 2 entre 2 es 8. Ya tenemos 3. Ahora vamos, quiero ver, me falta la Q. La Q sería igual a 2R más S entre 2. 2 por R sería 2 por 6 son 12 más S que es 8, 12 más 8 son 20, entre 2 es igual a 10. ¿Verdad? Entonces ya tengo todos los coeficientes. Si se fijan en este caso, todos tienen mitad, entonces yo lo voy a simplificar. En lugar de 8 voy a trabajar con 4, en lugar de 2 voy a trabajar con 1, en lugar de 6 con 3 y en lugar de 10 voy a trabajar con 5, ¿verdad? Esto es por la ley de las proporciones definidas, como en el ejemplo del amoníaco, ¿verdad? Del nitrógeno con hidrógeno igual amoníaco. Ahí vimos, ¿verdad? Que bien podríamos sacarle la mitad a cada uno de los coeficientes y de todas maneras va a quedar balanceada la reacción, ¿verdad? Si hubiera quedado un fraccionario, por ejemplo, yo hubiera elegido que eh, vaya, que en lugar de R igual a 3, yo hubiera encontrado que R, le hubiera puesto que la R es igual a 1, pues entonces me hubiera quedado, en lugar de P, me hubiera quedado un tercio, por ejemplo. Entonces yo multiplicaría toda la ecuación por 3, ¿verdad? Para que me quedara, en lugar de un tercio, pues un tercio por 3 es 3. En lugar del 1 que hubiera supuesto para la R, me hubiera quedado el 3 y así. El punto es que no me vayan a quedar fracciones. Si en algún momento me llegara a quedar una fracción, pues yo voy a multiplicar por el denominador más grande para que así todos los valores me queden enteros. Bueno, entonces ya vamos a poner la respuesta. Aquí en la respuesta, en lugar de P voy a poner un 1, pero el 1 no se escribe. En lugar de Q voy a poner 5. Me quedó este 2. En lugar de R, voy a poner 3. Y en lugar de S, voy a poner 4. Revisemos, ¿verdad? Aquí vemos que hay 3 átomos de carbono. Aquí también hay 3 átomos de carbono. En el caso del hidrógeno, aquí hay 8. Y aquí tenemos 3 por 2 son 6. No, ahorita estamos con el hidrógeno, perdón. Tenemos 8 átomos de hidrógeno, perdón. Aquí tenemos 4 por 2, son 8 átomos de hidrógeno. Y en el oxígeno, aquí tenemos 5 por 2, son 10 átomos de oxígeno. Y en los productos tenemos
3 por 2 son 6, y luego tenemos aquí otros 4 átomos de oxígeno, 6 y 4 son 10 también. Entonces está balanceada. Siempre es bueno revisarlo por si hemos hecho algún mal despeje o alguna mala sustitución en las ecuaciones, pues entonces ahí nos vamos a dar cuenta. De todas maneras, el objetivo del balanceo es igualar la cantidad de átomos en reactivos y en productos. Bueno, hasta aquí nos quedamos con la primera parte, que es de conceptos básicos. En la segunda parte, pues vamos a suponer que ya es un experto balanceando reacciones, ya sea por el método de tanteo o por el método algebraico, y vamos a partir de ahí para hacer los cálculos estequiométricos. Entonces, tómese un descanso porque vamos para la segunda parte de la clase.